hace aproximadamente 8 días que siento congestión ya a esta altura descendente. Colo, has pasado por lo mismo en algún momento del año, sí. pero en estos tiempos en los cuales el calendario dice que ya estamos transitando primavera, bueno, justamente eso empieza a confundirse de alguna forma. Alergia, resfriado, COVID en los casos más preocupantes. ¿Cómo se hace para tratar de diferenciarlo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de, bueno, descartar un poco de preocupaciones y tomar con suma responsabilidad todas estas cuestiones? Obviamente, no vamos a ser nosotros quienes respondamos estas preguntas, sino que va a ser el doctor Hugo Neffen, licenciado en medicina, alergólogo e inmunólogo clínico. Ha tenido la amabilidad de acercarse hasta nuestro estudio. Particularmente creo que es yo la primera vez que me toca entrevistarlo. No sé, doctor, si en algún momento ha venido al programa. Bienvenido y buenas tardes. No, a este programa es la primera vez que vengo. Bueno, bienvenido. Este es mi debut. Mi debut, perfecto. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Le repito la pregunta que le hacía fuera de aire. ¿Han crecido la consulta en los últimos días? Bueno, en Santa Fe, teniendo en cuenta el lugar que Garay en la segunda fundación llevó la ciudad, los alergenos más importantes son los ácaros del polvo de casa y los hongos ambientales. Y esas son las alergias perennes que están prácticamente todo el año. Lo que pasa es que ahora en la estación polínica se suman los alergenos de los pólenes, de los árboles, de las malezas y de las gramíneas. Por eso hay un incremento de las consultas o de la sintomatología alérgica, porque se asocia un nuevo alergeno que son los pólenes, que no están presentes en las otras épocas del año. Claro que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Alergia, la WHO, ha designado este año, la Semana de la Alergia, que fue en julio, la relación entre el cambio climático y las enfermedades alérgicas. ¿Y por qué? Porque el cambio climático ha llevado, el aumento del calor, ha llevado a que la estación polínica, que acá empezaba prácticamente en octubre, se extendía a febrero-marzo, sea más amplia, más prolongada, porque las plantas florecen antes y hay mayor polen en el ambiente. O sea, eso es una forma taxativa de decir el cambio climático influye sobre el cuerpo de las personas y sobre su salud, básicamente. Indudablemente, impacta en las plantas, pero también, por ejemplo, yo decía que los ácaros son los alergenos más frecuentes. El 75% de los santafesinos alérgicos son alérgicos a los ácaros. Cuando yo volví de España en el año 80, acá había 2 ácaros que eran los que los pacientes eran sensibles. Y ahí había un tercero que se llamaba Blomia tropicalis, que estaba en Misiones, en el sur de Brasil, y acá no había pacientes alérgicos a eso. Y ahora el 30 o 40% de los alérgicos a los ácaros comunes también son alérgicos a la Blomia tropicalis, porque se ha corrido el límite del trópico, claro. Y eso hace que se desarrollen acá. Para esta temperatura de hoy, por ejemplo, con estos 30 grados, este calor, estas flores tan bonitas porque están florecidas, pero sin embargo, ¿qué tipo de recaudo sencillo podemos tener aquellas personas que tenemos algún tipo de alergia? Sobre todo a cuestiones ambientales, ¿no? Bueno, en primer lugar, la enfermedad alérgica más relacionada con los pólenes y con esta estación es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una enfermedad de alta prevalencia. El estudio realizado en Argentina en el 1920 demuestra que el 2020, que el 22% de los argentinos tienen rinitis alérgica. O sea, 1 de cada 5. ¿Puede explicarnos sencillamente qué es la rinitis? La rinitis alérgica es la inflamación de la nariz causada por los alergenos, también puede ser causada por virus, etcétera, que tiene una tríada sintomática: estornudos, agua por la nariz, obstrucción nasal y picor nasal o ocular, porque el 50% de la rinitis se asocian a conjuntivitis. ¿Cuál es el síntoma más molesto? El bloqueo nasal, la congestión nasal, lo que hablaba él recién. ¿Por qué? Porque eso tiene impacto de día, pero también a veces impacta en el descanso nocturno, porque no se puede dormir con la obstrucción y el bloqueo nasal. Entonces, usted decía, ¿qué medidas preventivas? Bueno, si la rinitis es una enfermedad leve que no afecta la calidad de vida, eso la manejan los clínicos, los pediatras, los médicos de atención primaria, con algún fármaco preventivo
para resolver los síntomas. Cuando la rinitis es más importante, cuando la rinitis es una rinitis permanente severa que afecta la calidad de vida, indudablemente ahí tienen su rol los alergenos y tiene su rol el alergólogo de cara a identificar el alergeno y, si es necesario, hacer los tratamientos específicos. Nosotros con los ácaros, con los hongos, siempre hablamos de mejorar la calidad del aire que se respira dentro de los dormitorios, fundamentalmente donde duermen nuestros niños, donde dormimos nosotros. Ventilar. Pero claro, pero con los pólenes es al contrario, porque los pólenes están afuera, no están dentro de las habitaciones. Entonces, uno ahí al paciente o al santafesino alérgico a los pólenes, uno en esta temporada lo que recomienda es no hacer actividades al aire libre en época de mayor polinización. ¿Cuáles son los días de mayor polinización? Usted decía con el solcito que hay hoy, cuando hay viento y hay sol, indudablemente hay más polen en el ambiente. Cuando llueve o hay mucha humedad, el polen está más abajo, o sea, se carga de humedad y cae al suelo. En ese caso va a haber menos nivel de pólenes, pero un paciente polínico que está en esta época y sabe que es alérgico, por ejemplo, ahora es la época de las gramíneas, no le conviene hacer actividades aeróbicas intensas en la época polínica en un paciente sensible. Al aire libre. Al aire libre. Doctor, 22% de argentinos, dijo, son alérgicos. Exactamente. Las dos enfermedades del aparato respiratorio crónicas más frecuentes es la rinitis alérgica y el asma bronquial. Los estudios en asma nuestros aquí, hechos con el Instituto Nacional de Epidemiología, el Emilio Coni, demuestran que 10 millones de argentinos tienen asma en diversos grados de severidad. Y en la polinosis es más. Y en santafesinos, ¿cuántos se cree, o si hay alguna estadística cierta de cuántos saben y cuántos ignoran que son alérgicos y alérgicas? Bueno, usted pone el dedo en el tema del diagnóstico. Ajá. Nosotros decimos que la rinitis alérgica, no el asma, pero la rinitis alérgica es una enfermedad subestimada por los pacientes, subdiagnosticada por los médicos y consecuentemente maltratada. ¿Por qué decimos que es subestimada por el paciente? Es una tríada complicada lo que acaba de... Pero es el mundo real. ¿Por qué decimos que es subestimada por el paciente? Porque el paciente tiene un síntoma y va directamente al farmacéutico y compra productos de venta libre para controlar sus síntomas. Cosa que no deberíamos hacer. Cosa que no deberíamos hacer y que tiene dos problemas. Uno, que habitualmente que compra es un spray nasal vasoconstrictor. Y esos spray nasales vasoconstrictores producen acostumbramiento, se pueden usar 7 o 10 días, pero no más tiempo. Segundo, o compran algún antihistamínico que se toma por vía oral. Y ahí lo que hay que tener cuidado es que compren los nuevos que no producen somnolencia. Porque los viejos antihistamínicos, la difenidramina y otros, controlan el síntoma, pero también afectan la calidad de vida, a veces con la somnolencia más que la enfermedad misma. Entonces, después, el médico muchas veces también a la rinitis alérgica la resuelve con alguna medicación y punto. Y esto lleva a que no se traten. Y la rinitis alérgica es una enfermedad que, si bien no es una enfermedad letal, no lleva a las internaciones y a la mortalidad, es una enfermedad que tiene impacto en calidad de vida. Por otra parte, una rinitis alérgica maltratada o no tratada es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de asma. Entonces, poner una vía respiratoria alta en buen funcionamiento es importante para el pulmón. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. Cuando una persona tiene una sospecha de que puede o no ser asmática, ¿ante qué señal tiene que ir a la consulta médica para sacar esa duda de si soy o no asmática? Bueno, el asma se hace el diagnóstico clínico, el asma bronquial. Con una y después con unas pruebas, bueno, usted ya sabe, es una neumóloga. Uno primero la sospecha clínica, la tos, los silbidos en el pecho, la dificultad respiratoria. Y luego la espirometría, que es las pruebas de función pulmonar, donde uno puede identificar el grado de obstrucción bronquial y haciéndole los aerosoles broncodilatadores, la prueba muestra reversibilidad y confirma el diagnóstico. O sea, el diagnóstico de asma es clínico y funcional.
¿Hay algún lugar hoy? Me quedé pensando en esto de correr las fronteras de las distintas cuestiones geográficas y a raíz de lo que decía mi compañera recién, me quedé pensando en que Córdoba en algún momento era un lugar en el cual un asmático o una asmática podía vivir bien. Sí. ¿Hoy sigue existiendo eso? No. Esa historia que era real y que cuando yo era chico, no usted no habían nacido, pero cuando yo era chico los llevaban los alérgicos a Córdoba, a los asmáticos. Los embalses y otros cambios climáticos que hubo en Córdoba ha llevado a que haya sensibilidad a ácaros y a otros alergenos prácticamente igual en Córdoba que aquí en Santa Fe. Indudablemente el ambiente serrano, sin contaminación ambiental, eso mejora. O sea, si mejoramos la calidad del aire que se respira, indudablemente va a mejorar la función del aparato respiratorio. Afortunadamente este año, por lo menos acá en Santa Fe, la quema de los humedales ha sido poca este año. ¿Por qué? Porque la quema de los humedales impacta en toda la población, pero impacta más en los alérgicos. ¿Por qué? Porque la enfermedad alérgica es inflamatoria. El paciente alérgico a los ácaros o a los pólenes ahora tiene sus vías aéreas inflamadas. Y la contaminación por biomasa que origina la quema de los pastizales, de los humedales, afecta a toda la población, pero más afecta a los alérgicos produciendo más síntomas. Y sobre en todo Rosario, porque se inhala algo que es tóxico. ¿Cómo? Porque se inhala algo que es tóxico. Que es irritativo para la vía respiratoria. En Rosario, que hay medición de calidad de aire, en el momento de mayor quema de humedales, en la zona de Rosario, Villa Constitución, San Nicolás, que fue el año pasado esto, Sí. 2022 y 2021, cuando los niveles superaban 6 o 9 veces el número de partículas respirables que aconseja la OMS para respirar, se aumentaban 4 o 5 veces las consultas de emergencia. Pero no se lo relacionaba con alergenos, se lo relacionaba con la contaminación por biomasa que produce la quema de humedales. ¿El COVID qué rastros ha dejado en gente que es alérgica? Bueno, hoy cuando empezabas y nombraste el COVID, nosotros inclusive publicábamos trabajos para diferenciar la rinitis alérgica del COVID. Bueno, indudablemente ahora el impacto del COVID es menor, indudablemente la prevalencia de COVID, la incidencia de casos nuevos es menor. Antes nosotros diferenciábamos que el alérgico estornudaba, tenía rinorrea, etcétera, y que el COVID era más una rinitis seca. Pero bueno, eso ha cambiado porque las subvariantes que vinieron después han cambiado las cosas. Si ha tenido mayor o menor impacto en los alérgicos, no hay estudio epidemiológico que definan que haya tenido más impacto en los alérgicos. Ahora, el COVID ha dejado secuelas respiratorias, cardiovasculares, sistema nervioso, etcétera. Pero no puedo yo asegurar con datos científicos que haya dejado más secuela en los alérgicos que en los no alérgicos. Me encanta que diga, no puedo asegurar con datos científicos. La verdad que me hace quedar muy tranquilo, doctor. Y sí, porque si no, esto no es lo que yo pienso, no, obviamente, sino es lo que la ciencia o los estudios epidemiológicos el dato concreto. Cuando hablábamos de prevalencia de rinitis o de asma, hace 10 años atrás yo podía haber dicho datos estimados. Ahora, primero se publicó lo de asma, después se publicó lo de rinitis, y entonces sabemos cuál es el impacto en la población y cuál es el impacto en los presupuestos de salud de estas enfermedades. Porque un asma no controlado, que tiene exacerbaciones, que lleva visitas de emergencia, produce mucho más costos directos para el presupuesto de salud, que ya de por sí son escasos, que si no se controlan. Por eso es importante, las enfermedades alérgicas no se curan, se controlan, pero si se controlan, tienen una buena calidad de vida y el paciente controlado no tiene que recurrir a los servicios de emergencia. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muy gracias amable a ustedes, y el mensaje para los alérgicos es que no se resignen a convivir con las incapacidades que estas enfermedades producen, porque hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que controlan la enfermedad y le permiten a los alérgicos tener una muy buena calidad de vida. Muchas gracias, doctor. A ustedes.